Hoy el Señor me permitió traer Somos una bendición. Y el Señor me ministró mucho acerca de que somos una bendición. ¿Ustedes creen que somos una bendición? Ok. Creámoslo, aunque ni ustedes ni yo, en otra palabra, nosotros no somos perfectos, somos una bendición. Tenemos que entender que ser una bendición no depende de nosotros, sino depende de Dios, de aquel que dijo yo haré, y el que nos anima y nos consuela y nos levanta y nos da seguridad en Él. Quise traer toda la nota y quiero ponerla así como Él me ministró a mí, para que a ustedes también puedan ministrarlo. De verdad que cuando nosotros sabemos y entendemos quiénes somos y de dónde venimos, y entendemos que somos una bendición de Dios, nuestra vida cambia automáticamente. Es algo increíble. El Señor nos hace perseverar, porque la obra que un día Él empezó en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Sabemos muchas cosas que se han escrito acerca de la bendición, y muchas cosas se predican acerca de la bendición, pero podemos ver que la bendición la han mal usado y se ha mal interpretado. A veces la bendición es tratada como algo místico, donde depende de la cosa que hagamos. Por ejemplo, si pactamos con Dios, si hacemos esto, Él nos va a ayudar, si hacemos el otro, Él nos va a castigar. Pero sí podemos ver que se escribe y se habla más de la maldición que de la bendición. Podemos ir a cualquier lugar donde vendan libros, y hasta incluso a librería cristiana, y vamos a ver que más se habla de la maldición que de la bendición, de que tenemos que hacer esto. O sea, que es algo como ponen miedo en nosotros y no la paz del cielo de Dios. Se habla poco de lo que es ser una bendición. No sé ustedes, pero creo que debemos de hablar más de lo que somos en Dios. Porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Aunque la iglesia tenían problemas, todas tenían problemas, pero siempre cuando ellos predicaban, siempre decían a los santos que están en tal y tal lugar. Siempre hablaban de la bendición. Si escudriñamos la palabra un poco, vemos que Pablo siempre decía siempre decían lo que eran, le decía lo que era a la iglesia, y luego le decía cómo deberían hacer al respecto. Dios quiere que entendamos quiénes somos, porque lo que nosotros hagamos va a depender de quiénes somos. Yo quisiera que vayamos a Génesis 12, si lo puede poner, del 1 al 5. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Okay. Pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no era Abraham, aquí todavía era Abraham cuando el Señor empezó a llamar a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Amén. Tú tienes que ser una bendición para tú bendecir a otros. Si nosotros no somos una bendición, no podemos bendecir a otros. Que Dios nos ayude a entender eso. Por eso el Señor siempre decía, es mejor dar que recibir. Todo lo que tú vas a hacer y todo lo que va a salir de ti depende de quién eres. Pero nosotros tenemos que creer lo que Dios dice que somos. Escuchen, amado. Lo que yo quiero es que nosotros nos metamos en la cabeza lo que hay en la cabeza de Dios. Ni cómo nosotros sentimos, ni cómo nosotros siendo va a determinar lo que somos. Lo que somos lo va a determinar Dios. Un cristiano maduro y un cristiano entendido, un cristiano instruido en la verdad de Dios, no va a estar preocupado por lo que los demás piensen de ti, de sí, ni por lo que hay, ni por cómo yo me siento hoy, si me siento así, si me siento asá. Un cristiano maduro se va a aferrar a lo que Dios diga, y eso nos va a dar una estabilidad espiritual, porque aunque el enemigo diga 1000 mentiras de nosotros, si el Señor dijo que eres una bendición, tú eres una bendición. La circunstancia cambia, el ser humano cambia, la vida cambia, pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué? Vamos a dar un aplauso al Señor porque estamos un poquito. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y Dios nos ha dado palabra. Él va a seguir multiplicando eso en nosotros. Hermano, nosotros no sabemos cómo multiplicar lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero Dios sí sabe cómo Él lo va a hacer. En la forma en que Dios nos prospera para que abundemos, no es como nosotros pensamos, sino como Él piensa. No se trata del sistema de nosotros, sino del sistema de Dios. Si vamos a ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que cuando Dios se dispuso a meter a alguien en aflicción, era porque venía una germinación. No hay germinación sin aflicción. Tenemos que pasar, como dice la palabra, por las aguas. Tenemos que pasar por el fuego para que Dios pueda moldearnos, para que Dios pueda hacer en nosotros lo que desde antes de la fundación del mundo ya Él se dispuso a hacer. Y yo busqué la palabra germinación. Y germinación dice, es el conjunto de procesos que se produce en la semilla desde que el embrión comienza a crecer hasta que se ha formado una pequeña planta que puede vivir por sí misma. Es algo increíble. Dios multiplica lo que ha depositado en nosotros. Abraham salió de la tierra de su parentela, le quitó a su papá, Taré, y luego le quitó a su sobrino Lot. Abraham se fue,
estuvo caminando como errante, viviendo cómodamente en Ur de los Caldeos. Ellos eran una familia próspera. Ellos eran negociantes. Y Ur de los Caldeos, de los caldeos, era una nación, un país donde era el negocio lo que vivía. En Ur de los Caldeos vivían personas con dinero, adineradas. Vivían personas que tenían buenos estatus sociales. Y Abraham decidió creerle a Dios. Alguien que no vio, solamente escuchó. Y él dispuso su corazón, creyó en en el llamado, y él lo siguió. Y gracias a Dios, Dios lo bendijo. Por eso le dijo que lo iba a multiplicar, que mirara, le iba a dar hijos como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Perdón. Estuvo caminando errante, habiendo vivido cómodamente en tremenda casa, con su tremenda herencia en Ur de los Caldeos. Y Dios le dice, sal. Y la Biblia dice, él recogió todo lo que tenía y salió sin saber a dónde iba. Pasó por una etapa de aflicción, pero por cada etapa que Dios le afligió, le multiplicó y le cumplió lo que él le había prometido. La aflicción mayor fue cuando el Señor le pidió que le sacrificara a su hijo, a su único hijo. El hijo que él amaba, al hijo de la promesa. Aún él tenía a Ismael ya. Pero Dios le dijo, entrégame a tu hijo, sacrifícamelo, a quien tú amas. Wow. Es una prueba bien, de verdad, es una prueba bien grande. Porque imagínense, vamos a ponernos en su lugar. No pueden tener, Sarai era estéril. De repente él le promete que le va a dar un hijo. Le da a Ismael. Dice, no, va a salir de ustedes, va a salir para la promesa. ¿Qué sucede cuando él le dice, dámelo para atrás? Pero Señor, tú me diste a Isaac, tú me lo diste, ¿cómo me lo quieres quitar para atrás? Y él, por obediencia, por fe, él fue a sacrificarle al hijo. Imagínense que él le hubiera dicho a Sarai, yo tengo que irle a sacrificar a Isaac. Lo primero que ella va a decir, pero ven acá, ¿qué te pasa a usted? O sea, ahí ya no escuche al Señor, no lo escuche, porque eso, Él no te está hablando, porque Él te lo dijo, ¿cómo te lo va a quitar? Pero a veces nosotros, cuando Dios nos habla, muchas cosas tenemos que callarlas, porque si la hablamos, no nos van a permitir que la hagamos. Que Dios nos ayude a entender eso. A veces hay cosas que tenemos que callar para que se pueda cumplir y lo que Dios está haciendo en nuestra vida pueda cumplirse. Él no se esperaba nada de esto, pero Abraham conocía al Dios que le había hablado y él sabía que ese Dios, cuando promete, cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Imagínense que Dios le da la promesa de los 75 años. Desde los 75 años. Y a los 100 años fue que él vio esa promesa. Imagínense a nosotros que nos diga el Señor, le vamos a nosotros, eso que tú me pediste, eso que tú en tu oración tú me pediste, yo te lo voy a dar, yo te lo voy a ceder en 25 años. De verdad,
que hay que ser un cristiano verdadero. Hay que estar muy en el espíritu para uno decir, espérate, Señor, pero tú no puedes adelantarlo un poquito el tiempo. 25 años esperar, cualquiera tira la toalla. Y eso a mí me impresionó mucho, cómo nosotros tenemos que mantener nuestra fe en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos que Dios haga la cosa de la noche a la mañana. Y a veces nosotros no estamos preparados para que eso que le pedimos al Señor, Él nos lo dé a nosotros todavía. A veces queremos tomarlo. Entonces el Señor sabe que nosotros somos niños, que no sabemos jugar con muchos juguetes. Entonces Él no nos lo puede dar hasta que nosotros aprendamos cómo usar ese juguete. Y eso es lo que el Señor hace. Y a veces nosotros no entendemos eso y nos desesperamos, nos apartamos del camino y empezamos a no creer en el Señor. Pero si el Señor prometió, Él va a cumplir. Dios cumple lo que Él promete. De la aflicción, Dios saca la multiplicación. Es una verdad. Cuando Dios no nos aflige, Dios multiplica. En la aflicción, Dios elimina su bendición. Hermano, no miremos derrota en nuestra aflicción. No miremos que Dios nos está maltratando. No miremos que Dios no nos está atendiendo. No miremos lo negativo de nuestra aflicción. Miremos lo que va a salir de allí. Si Dios te mete en aflicción es porque viene multiplicación. Eso tenemos que entenderlo, por favor. Si Dios nos pone en aflicción es porque viene una multiplicación. Porque esa es la forma en que Él multiplica la bendición en nosotros. Lo importante es que estemos conectados con Él. Y nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede apartar de la conexión con Dios. Recuerden que mientras estamos en aflicción, Dios está ahí con nosotros. Él dice, pasarán por las aguas y no se ahogarán, y pasarán por el fuego y no se quemarán, ni la llama arderá en nosotros. El ser una bendición nos hace ser un canal y no un pozo. El ser una bendición nos hace ser un canal y no un pozo. Le pueden decir al que está al lado, somos canales, no pozo. Somos canales, no pozo. Dios nos conectó a Él para hacernos un canal. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en canalizar lo que Él es y lo que Él va a hablar a través de ti, de nosotros o de ti, se va a depositar cuando se habla de algo que está contenido, cuando guardamos algo o depositado. Pero Dios deposita para canalizar. A veces nosotros guardamos y estancamos. Los pozos solamente se estancan. Los canales corren. Dios no deposita para acaparar. Nosotros no somos un almacén de acaparamiento. La iglesia no es un almacén de acaparamiento. La iglesia es un canal de distribución. Que Dios nos ayude a entender. Nosotros somos un canal para distribuir lo que Dios pone en nosotros, entregarlo adelante. No podemos retenerlo. Por eso dice la palabra, si por gracia recibiste, por gracia da.
Nosotros somos un canal de distribución. El Señor va a distribuir cosas hermosas a través de nosotros. Va a depositar su gracia, va a depositar su carácter, sus bendiciones eternas, la va a depositar en nosotros. Para a través de nosotros canalizar a otros. Somos un canal. Vamos a volver a leer Génesis 12, 5, el número 5, por favor. Porque quiero enfatizar algo en este versículo. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Dice que él tomó todo lo que había acumulado. O sea, en Harán ellos acumulaban. Ur de los Caldeos era un país donde era para acumular, para guardar. Como eran negociantes, ellos guardaban mucho, como acaparaban mucho. Lo que esto me dice es que Abraham, aunque tenía muchos bienes, no era un bendecido todavía. No era una bendición. O sea, él era rico, pero aunque tenía bienes acumulados con su familia, todavía no era lo que Dios se propuso que él fuera. Lo que quiere decir es que ser un bendecido no significa tener muchos bienes o acumular muchos bienes. ¿Por qué? Porque la real bendición o la naturaleza de la bendición no es acumulativa, no es de acaparamiento. La naturaleza de la bendición es transitiva. La bendición corre, la bendición se transfiere, la bendición se canaliza. Donde hay una bendición es como un río que corre, no como un pozo de agua que se estanca. Por eso ustedes pueden ver a muchas personas que lo ven feliz, gozoso, contento en todo momento, en toda situación. Puede estar pasando todo lo que esté pasando y siempre está contento con lo que tiene. O sea, nosotros no tenemos que tener riqueza, no tenemos que tener lo mejor del mundo, el mejor carro del mundo, la mejor casa del mundo. Porque el Señor, si nosotros tenemos al Señor, lo tenemos todo. Nosotros tenemos que entender que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y que Él es quien nos guarda. Él es quien nos cuida. Él es quien tiene el control absoluto de nuestra vida. Y que si tenemos al Señor en nosotros, lo tenemos todo. Esa es la mayor riqueza que un ser humano, un ser viviente de este planeta puede tener. Es tener el amor de Dios en su corazón. Por eso es que si Dios a nosotros nos provee una casa, esa casa no es para nosotros solo. Hay que entender bien eso. Si Dios nos provee finanza o dinero, esa finanza o ese dinero no es para nosotros solo. Si Dios nos provee alimento, esos alimentos no son para nosotros solo. Porque una vez, hermano, que nosotros somos una bendición, todo lo que llega a nosotros se constituye en un producto de lo que somos. Todo es fruto de esa bendición. Podemos ver que lo que nace de nuestra conexión con Dios tiene un objetivo de transferir, de hacer un canal, de hacernos un canal. Lo que Dios pone en nosotros no tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con otros. Tenemos que aprender a bendecir a otros. Tenemos que aprender a sentir el dolor de otro. Tenemos que ponernos en la situación de otro. Tenemos que llegar, que Dios nos ayude a nosotros poder llegar a esa dimensión
que aún nuestra mente humana no puede entenderla, y es de velar por nuestros hermanos, de ver como ha estado predicando y como nuestro pastor siempre dice, que tenemos que, si no vemos un hermano, no hemos visto al hermano, me pueden dar el teléfono, déjame llamarlo para ver qué ha pasado. Porque a veces ha sucedido que el hermano ha estado afligido, ha estado enfermo en la casa, y dice, wow, tanto hermano que yo tengo en la iglesia, tanto que me abrazan, me saludan en la iglesia, y ni uno han podido darme una llamada para saber cómo yo estoy, si estoy vivo o si estoy muerto. Entonces tenemos que estar más pendientes de nuestros hermanos, hasta del mismo prójimo, de nuestro vecino. Como les digo, Dios no ha hecho una bendición para nosotros bendecir. Nosotros no convencemos a nadie, pero sí llevamos las palabras a todo. El Espíritu da el convencimiento. Tenemos que nosotros hablarle del Señor, pero nosotros también tenemos que demostrar a Cristo en nosotros. Porque si no mostramos a Cristo en nosotros, lo primero que van a decir, mira este y que es cristiano. Por eso tenemos que ser un ejemplo donde quiera que vayan. Que Dios nos ayude. En Ur de los Caldeos había mucha prosperidad, y era un país muy comerciante, como le expliqué antes. La gente de Ur de los Caldeos era muy próspera. Con esto quiere decir, hermano, que Abraham nace y se desarrolla en una cultura donde la relación estaba fundamentada en lo transaccional, perdón. Él se crió en un país donde una relación era por interés, porque todo lo que era comercio no era una relación donde la persona era importante. O sea, el comerciante lo que busca es la ganancia. No le importa si tú quedas bien o si no quedas bien. Muy pocos se preocupan por cómo se siente el otro. Lo que ellos necesitan es que el negocio vaya y yo ganar lo que yo quiero ganar. Sino que todo era por interés. Por eso es que Dios tiene que sacarlo de ahí. Porque los dioses de Ur de los Caldeos era el egoísmo, la ganancia. Para mí era yo tener materia, y consumir materia era acumular. En Ur se enseñaba a guardar y no a soltar. Lo mismo podemos ver nosotros cuando vamos al closet. ¿Hemos chequeado el closet nosotros? ¿Cuántas cosas tenemos y guardamos? Y tenemos ropa, pero necesitamos más. Que Dios nos ayude. Eso viene de Ur de los Caldeos. Esa acumulación. El otro día a mi amada le decía yo que quisiera ver cómo yo hago para sacar un poco y darle, digo, porque yo puedo pasar el año entero y quitar toda esa ropa ahí sin utilizar, cuando hay personas que están tan deseadas por cualquier ropa, aunque sea usada, para ellos usarla, y nosotros la tenemos de lujo. Pero yo sé que Dios está obrando en nosotros. Ok, dice pero ahora, al conectarse con Dios, al Dios hacer una bendición, Dios lo va a transformar, pero lo va a cambiar de escuela para enseñarlo a no acumular, sino a transferir. Ahora Abraham tiene que aprender que el egoísmo caldeos tiene que quedar atrás, que el materialismo caldeos tiene que quedar atrás, que el pensar en término transicional tiene que quedar atrás, pero una amistad, una hermandad,
Una familiaridad no debe estar fundamentada ni medida por beneficio, ni condiciones, ni términos naturales, ni materiales, sino espirituales. ¿Cómo puedo explicarle? Nuestra hermandad, lo que nosotros sentimos por nuestro hermano, lo que nosotros sentimos por nuestro prójimo, lo que nosotros sentimos por los demás, no debe estar fundamentado en el materialismo, en la ganancia propia, sino debe estar en lo espiritual, en el amor que Dios ha puesto en nosotros, para nosotros poder llevar ese amor a aquello, porque hay mucha sed y mucha hambre de amor en este mundo. El mundo cada día va de mal en peor. El mundo no se va a arreglar, pero nosotros tenemos esa armadura que Dios nos ha dado para llevar ese amor a aquellos que necesitan y puedan venir a los pies de Dios. Dios tiene que sacarlo de Ur para que pueda ser feliz, porque jamás ha habido verdadera felicidad en la materia. El dinero no ha hecho jamás feliz a nadie, ni lo hará. Tener posiciones y acumular no ha hecho a nadie feliz. Todo lo contrario, se ha demostrado que el que acumula y acumula es cada vez más infeliz. El dinero no da una felicidad. El dinero da una felicidad pasajera. Mientras más se tiene, menos satisfecho uno se siente. Ahora, Abraham va a ser verdaderamente feliz, porque el Dios cuya naturaleza es darse y dar, es transferir. Dios no es un Dios que acapara. Ya estoy acabando casi. Un poquito. Dios es un Dios que da y se da. A Dios le gusta tanto dar y darse, que no escatimonia a su hijo, a su único hijo, sino que lo entregó por ti, por mí, por la humanidad. Y nos dará con él todas las cosas, dice la palabra. Nuestro Dios es feliz cuando dando. Él no es feliz sacando. Él es feliz dando y dando. A Dios le encanta dar. Dios no pide, Dios da. Por eso ustedes pueden ver que la iglesia primitiva era tan bendecida, porque los hermanos se sentían felices cuando daban y se daban. Es increíble. Yo siempre, ese es mi anhelo, mi sueño, de que un día Dios nos ayude a hacer una iglesia como la iglesia primitiva, donde ellos vendían su casa. Usted sabe lo que usted coger y vender su casa para entregarlo, para que todos vivieran igual, para que todos tuvieran el mismo nivel social. Ahí no habían ricos, no habían pobres. Ahí todos eran iguales. Pero ellos no tenían miedo ni les temblaba la mano para entregar todo lo que ellos tenían para que todos fueran iguales. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva le creyó a Dios. Y cuando uno le cree a Dios, uno no le importa dar su propia vida por el Señor. Que Dios nos ayude a nosotros un día poder llegar a ese nivel. Ese es mi anhelo, de que nosotros veamos al hermano, y si el hermano está necesitado, nosotros ir donde el hermano, nosotros te podemos ayudar. No con todo, pero con esto al menos. Que veamos la necesidad del hermano. Sí, sabemos también que tenemos que ser sabios, porque a veces hay hermanitos que están, hay hermanitos que se echan más, pero se acomodan más de un lado, pero
Pero sí nosotros tenemos que ver la necesidad del hermano. Bendito sea el Señor. ¿Dónde me quedé? Dios le quita al padre y le quita al sobrino, para así el Señor poder trabajar en él. Mientras yo estudiaba, mientras yo estaba poniendo toda la palabra junta, el Espíritu me trajo algo a mi cabeza a mi mente, cuando yo leí esta parte que Dios le quitó al papá y le quitó al sobrino. O sea, a lo mandó para un lado, al papá partió con el Señor. Pero a veces el Señor va a hacer, cuando Él ve que alguien o algo puede ser piedra de tropiezo, para que se cumpla el santo y divino propósito que Dios tiene con nosotros, lo va a quitar. Dice que cuando Dios te cambia de escuela, Dios te quita esas personas o esa familia o esas amistades que te son de piedra de tropiezo, para que se cumpla el propósito que ya Él tiene predestinado para nosotros o para ti. Muchos debemos de salir de Ur de los Caldeos. Muchos, ¿cómo lo pongo? Muchos hemos salido de Ur de los Caldeos, pero todavía Ur de los Caldeos está en la mente de nosotros. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de sacar de nuestra mente. Y eso es, por eso es que nosotros estamos en esta escuelita donde el Señor está tratando con cada uno de nosotros para Él hacer de nosotros lo que Él ya se dispuso desde antes de la fundación del mundo. Él quiere que nosotros, en esta escuelita, Él nos está instruyendo y nos está moldeando y nos está sacando para sacar a Ur de los Caldeos de nosotros, donde podamos hacer una vida tal y como Él la diseñó para con nosotros. Dice, porque la estructura que estamos viviendo, la vida cristiana, la estructura con la que nos estamos relacionando con Dios y con nuestros hermanos y con nuestro prójimo, la estructura mental con la que nos estamos relacionando con nuestra comunidad, es según Ur de los Caldeos. Es todavía la escuelita de Ur. Por eso el Señor tiene que sacar a Ur de los Caldeos de nuestro corazón. Y Dios nos va a enseñar su matemática, no la que enseñan en Ur. Nosotros no sabemos matemáticas, Dios la sabe. Te va a enseñar que retando y soltando en su reino se gana más que sumando. Hay cosas que no se entienden, pero que Dios nos haga entenderla. Cuando nosotros soltamos, cuando nosotros damos, cuando nosotros restamos, es cuando estamos sumando. Imagínate que cuando Dios le pidió a Abraham que le diera a su único hijo, el que él amaba, porque recuerden que él tenía a Ismael también, como anterior le había dicho, cuando le dijo que en ese estaba la promesa y que le iba a dar hijos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y me dice que se lo dé. Tú me lo estás quitando. Porque aquí en la matemática mía es restando que yo sumo. ¿Quién entiende? Dios tiene que restar para sumar. Hay que aprender a dar para obtener y a darse para ser feliz. Si no damos, si no nos damos, muy difícil podemos ser felices. Podemos decir,
Sí, somos felices, estamos contentos porque tenemos una casa, tenemos un trabajo, no nos falta el pan de cada día. Bendito sea Dios, gracias a Dios. Pero siempre va a haber un vacío. Cuando nosotros aprendemos a bendecir a los demás, especialmente a nuestros hermanos, como el Espíritu me trae, no importa en la situación económica que estén nuestros hermanos. Nuestro deber deberíamos de hacerlo como un ejercicio, donde el Espíritu pone en mí, yo bendecía a mi hermana Vivi. Entonces yo voy y hago lo que Él me dijo que haga. Bien, como a veces nosotros, Dios no habla, pero nuestros oídos como que no escuchan bien cuando no nos conviene. Pero cuando nos conviene, escuchamos hasta de lejos. Cuando Dios dice algo que nos conviene, eso lo escuchamos de una vez. Pero cuando el Señor dice, ve, bendice a tu hermano. Señor, ¿será tú que me estás hablando? Y ahí entonces traemos la que, como siempre decimos, ok, Señor, confírmame. Buscamos una confirmación cuando no nos conviene. Pero cuando nos conviene no hay que buscar confirmación. Y nosotros tenemos que hacer el don de dar, porque es un don, como un ejercicio con nuestros hermanos. Que Dios nos ayude. Cuando tú eres una bendición, no solo comparte lo que tienes, sino comparte lo que eres. Lo voy a dejar con esto, y es la matemática del cielo. Cuando usted se resta para sumar a otro, usted se está multiplicando. Dios lo bendiga en gran manera. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra que Él ha puesto en mi corazón, y espero que pueda edificarle como a mí me ha edificado. Yo siempre decía, somos bendición, somos una bendición, pero nunca hubiera puesto como esa atención mientras yo escudriñaba esta palabra, mientras yo buscaba, mientras yo escuchaba. Y una de las cosas que me tocó tanto es que cuando uno da y se da, todas las cosas vienen por añadidura. Por eso el Señor dijo, buscad ese reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dice, Dios nunca te bendice solo para que puedas sentarte en lo que tienes. Él te bendice para que tú puedas bendecir a otros. Ese está en Filipenses 2, del 4 al 5. La bendición debe fluir hacia los demás. Cuando bendice a otros, Dios se ocupa de tus necesidades. Cuando te enfoca en ayudar a otras personas, Dios asume la responsabilidad de tus problemas. Tus bendiciones hacia los demás volverán a ti. Mientras más seas bendecido por Dios, más espera que ayude a los demás. Hermano, nosotros tenemos la bendición de ser una bendición. Y que Dios nos ayude a entender qué es una bendición, qué es cuando Dios nos bendice y qué Dios espera de nosotros cuando ya tenemos esa bendición. Que esa bendición que Dios ha puesto en nosotros no sea para nosotros solo, sino para dar a otro. Como dice el Señor, lo que nosotros tenemos es para dar,
no para acaparar, no para guardar. Que Dios saque Ur de los Caldeos de nuestra mente y nuestro corazón y nos ayude a ser un verdadero cristiano. Que nos ayude a ser un verdadero cristiano donde dependamos completamente de Dios. Que no porque nosotros le demos a otro, ya el mundo se va a acabar o se va a acabar el dinero. No. Nosotros tenemos que entender que nuestro sustento es Dios. No es el trabajo donde yo trabajo ni donde ustedes trabajan. No es quien nos dé, no es el gobierno. Nuestro sustento es Dios y tenemos que creerlo. Tenemos que poner eso en nuestra mente y nuestro corazón, que no importa si nosotros tenemos que ir debajo de un puente a vivir, ahí Dios nos va a sustentar. Y que Dios quite todo miedo y todo temor de nuestro corazón, de que podemos perder el trabajo, no, Dios es nuestro sustento. Dios da, Dios quita. Y tenemos que ser felices, así dijo Job. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Gracias por este privilegio, Señor.